Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Épocas del Mundo. Hoy recordaremos uno de los hechos más trágicos en materia de naves voladoras que marcó un antes y un después en los vuelos en dirigibles en todo el mundo, el desastre del Hindenburg, el dirigible más grande del mundo. Vemos el informe y nos reencontramos al final del mismo. Desde mediados del siglo XIX, tomando como base los primeros globos aerostáticos en distintos países del mundo, comenzó a desarrollar una idea más avanzada en el tema, hasta que en 1901 el brasileño Alberto Santos Dumont, con su dirigible número 6, ganó el premio Deutsche de la Meute de 100.000 francos por volar ida y vuelta del Parque Saint-Cloud a la Torre Eiffel en menos de 30 minutos. Muchos inventores se inspiraron en el pequeño dirigible de Santos Dumont y el artefacto comenzó a difundirse por todo el mundo. Por su parte, los países europeos, en especial Francia y Alemania, siguieron desarrollando estas naves voladoras e incluso durante la Primera Guerra Mundial, este último país los utilizó para bombardear Londres. Por su parte, también los Estados Unidos adquirieron dirigibles para fines militares. Pero el mayor desafío fue precisamente convertirlos en naves de pasajeros que contaran con todas las comodidades de un verdadero barco de lujo y que en menos tiempo cubriera las rutas navieras de todo el mundo. El LZ-129 Hindenburg y su gemelo, el LZ-130 Graf Zeppelin II, fueron los dos mayores dirigibles construidos y las aeronaves más grandes del mundo. Fue nombrado en honor del presidente alemán Paul von Hindenburg, y este era el nuevo desafío completamente construido en duraluminio, 245 metros de largo, 41 metros de diámetro y 16 bolsas, 14 de hidrógeno y 2 balones de aire, con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas, con un empuje útil de 112,1 toneladas, gracias a sus 4 motores diésel Daimler-Benz de 1.200 caballos de fuerza. Alcanzaba una velocidad máxima de 135 km por hora. El Hindenburg era más largo que 3 Boeing 747 juntos. Originalmente tenía capacidad para 50 pasajeros, siendo aumentada hasta 72 en 1937 y una tripulación de 61 personas. Por razones aerodinámicas, la dependencia de los pasajeros se encontraba dentro de la estructura del dirigible y no en las góndolas. Fue cubierto con tela de algodón barnizada con óxido de hierro y acetato butirato de celulosa impregnado en polvo de aluminio. El polvo de aluminio y el óxido de hierro forman una mezcla llamada termita, que es muy inflamable. Fabricado por la Luftbau Zeppelin en 1935, con un coste de 500.000 libras, hizo su primer vuelo el 4 de marzo de 1936. En un primer momento se pretendió llenar al Hindenburg con helio, pero un embargo del ejército estadounidense sobre este elemento obligó a sus constructores a cambiar el diseño para pasar a usar como gas de elevación el hidrógeno, altamente inflamable y explosivo. A pesar de que la densidad de hidrógeno es la mitad de la del helio, su empuje apenas aumentó un 10% más. Gracias a este pequeño incremento, en el invierno de 1936 se aumentó su capacidad, añadiendo otras 10 cabinas de pasajeros. 9 de ellas disponían de 2 camas y la última de 4. También se retiró un piano para ahorrar peso. Los alemanes tenían una gran experiencia en la manipulación del hidrógeno de modo seguro, sin sufrir nunca un accidente relacionado con la alta reactividad del gas. Aún así, y para mayor seguridad, se trató de la envoltura del dirigible para que no acumulara electricidad estática, evitando de este modo que saltaran chispas. Los ingenieros alemanes tenían tanta confianza en su capacidad para manejar el hidrógeno con seguridad que incluyeron en el dirigible una sala para fumadores. La primera época de Hindenburg venía avalada por los numerosos logros de su predecesor, el Graf Zeppelin, que ya para entonces había volado 1.000.000 de millas. Durante 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 308.323 kilómetros, transportando 2.798 pasajeros y 160 toneladas de carga y correo. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 de las cuales a Estados Unidos y las 7 restantes al Brasil. En julio de ese año, batió un récord al cruzar 2 veces el océano en 5 días, 19 horas y 51 minutos, con el boxeador Max Schmeling como pasajero después de ganarle a Joe Louis. El régimen nazi se apropió de la imagen del Hindenburg como una muestra de la grandeza del poderío alemán. El 1 de agosto de 1936, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en Berlín, el dirigible sobrevoló el Estadio Olímpico momentos antes de la aparición de Adolf Hitler. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre de la estación aeronaval de Langenhurst
en Nueva Jersey, después de esperar varias horas a que el tiempo tormentoso le permitiera las maniobras de atraque. A las 19:25, mientras el Hindenburg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, se observó a popa un destello de fuego de San Telmo, que son chispas extensas e inermes de electricidad estática. Había una tormenta eléctrica y el aire estaba cargado eléctricamente. Repentinamente se prendió fuego en la parte superior de la popa, extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban de una altura de 15 metros y marinos que ayudaban en las maniobras. Quedó destruido por completo en 32 segundos y su esqueleto permaneció largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatarra. A pesar del impactante desastre, de las 97 personas que había a bordo, solo 35 murieron, la mayoría de ellas quemadas o aplastadas bajo la estructura. En concreto, 13 de los 36 pasajeros y 22 de las 61 personas que formaban el servicio de tripulación murieron en el accidente. Muchos de los tripulantes y pasajeros se salvaron gracias a la rotura de los depósitos de agua que cayó sobre ellos salvándolos de las llamas. Recientes investigaciones han sugerido que el fuego pudo haberse visto favorecido por la composición del revestimiento. Esto habría colaborado a acelerar el fuego, pudiendo alcanzar específicamente temperaturas de hasta 3000 grados centígrados. Tras el desastre y posterior investigación, Hitler ordenó terminar con la flota de dirigibles comerciales. El veterano LZ-127 Graf Zeppelin fue desguazado, pero el LZ-130 Graf Zeppelin II, habiéndose acabado con su construcción, aún a pesar del fatal accidente de su aeronave gemela, por el cual nunca llegó a realizar ningún servicio de transporte de pasajeros, fue usado brevemente antes de su retirada del servicio como plataforma para la investigación secreta de los experimentales sistemas de radar ingleses, que resultó infructuosa. El desastre es recordado por la extraordinaria cobertura mediática a través de películas, fotos y especialmente la narración radiofónica de Herbert Morrison del lugar del accidente. La presencia de tantos periodistas se debía al anunciado primer vuelo transatlántico para pasajeros que llegaba a suelo estadounidense en aquel año. La narración de Morrison no fue difundida hasta el día siguiente. Aún así se convirtió pronto en una de las más recordadas de la historia, con la memorable expresión «Oh, la humanidad», que desde entonces quedó ligada al recuerdo del desastre. Estas palabras de Morrison hay que colocarlas en el contexto de la producción. El periodista se había referido anteriormente a toda la gente allí presente como masa de humanidad y usó la frase cuando vio que el dirigible ardiendo iba a caer sobre aquellas personas. La gran cobertura mediática del accidente tuvo una gran repercusión en el futuro de los dirigibles para pasajeros. Las múltiples imágenes del siniestro dieron la vuelta al mundo, acabando con la confianza que se tenía en este transporte. Alemania dejó de usarlo con fines comerciales. En Estados Unidos, sin embargo, se incidió en su uso militar al ser factible hacer dirigibles no rígidos rellenos con helio, que en aquel tiempo solo se extraía en Texas. Con los años los dirigibles para pasajeros fueron recuperando terreno, pero en forma muy reducida y en su mayoría se utilizaron para enormes avisos de publicidad, entre los que se contaba uno contratado por una conocida empresa láctea argentina que acabó sus días con una tormenta lo destruyó por completo el 22 de noviembre de 1996 a las 12:45 del mediodía, a 55 kilómetros al noroeste de Sauce Viejo, una localidad de la provincia de Santa Fe. Seguramente tanto ustedes como yo habrán seguido atentamente esta historia, la de una de las naves más grandes del mundo, que a lo largo de las décadas ofició de transatlántico volador de lujo hasta su trágico final, que en una suerte de efecto dominó, afectó también al flamante gemelo, el Graf Zeppelin II, y acabó con los vuelos para siempre de estas aeronaves. Los espero como siempre para un nuevo encuentro con los hechos de la historia y sus protagonistas, aquí, en Época del Mundo. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.